Este es Punto de Gracia, donde ser cristianos no es ser perfectos, es ser reales. Bienvenidos a Punto de Gracia, este es su podcast de confianza. Yo soy Lili. Y yo soy Sam, bienvenidos un día más. Hoy estamos contentos y un Felices. poco Triste. en shock. Pero algo que tenemos que decir es que gracias por Por el ver el primer apoyo. episodio. Sí, gracias por el apoyo, de verdad estamos muy agradecidos. Esperamos que más gente pueda escucharnos y escuchar el primer episodio y este segundo que estamos grabando. Estamos muy agradecidos No con es en vivo. Dios. No es en Ah, vivo. Ya pronto haremos un no es en vivo. podcast en vivo. Pero también a toda la gente que nos vio, también nos vieron ahí por Panamá, así que estamos llegando a internacional, al otro lado del mundo. Pues estamos en un set diferente, porque Sí. Lili. ¿Por qué? Porque nos funaron. Nos Nos funaron. funaron después de haber visto el Nos primer funaron episodio después y del primer el episodio. primer patrocinador ya no es Ya no es patrocinador. patrocinador. Hoy estamos en otro Sí, lugar, ya estamos en otras instancias. en un Eh, búnker. en un búnker. No, pero hoy estamos en otra locación por algunos detallitos que están sucediendo, pero estamos, pues yo creo que en la próxima semana o quién sabe, pero pues vamos, a Sí, sí. regresar Sí, no al se fondo anterior. preocupen. No nos funaron del todo. O sea, sí nos van a seguir Pues todavía no hemos patrocinando. salido ¿cómo se dice? Al público. Ah, sí, no hemos salido al Todavía no público. hemos visto a nuestro No, público. Hemos estado encerrados en de nuestras incógnito. casas porque hay Sí. una cuarentena. Ah, no, ¿verdad? No, 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 no. No, 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 pero todavía no hemos visto así como la gente y así, ¿no? O sea, Sí, sí. todavía estamos ahí. Bueno, Entonces, nuestra gente cercana, círculo cercano no cercana, hemos visto iglesia. para que nos funen. Sí, bueno, yo ayer estuve viendo a algunas personas y es como de que, muchas gracias, y así. Y que nos van a dar, me dijeron que nos van a dar algunas cosas. Ah, Que nos van a espero. patrocinar unas cosas, ya me prometieron por ahí Ah, unos logos, unas porfa, tazas, así. Eso me dijeron. porfa, los Así que, queremos, los amamos, por ya vamos a ver. favor. Hoy todavía no llega ese patrocinador, pero pues. Vemos. Y pues aquí están otra vez nuestros vasos. Esto, hoy tuve que cambiar de vaso porque No, no, no. Es ni otro vaso, modo. dijimos. Sí, tranquilo. Hoy queremos hablar de un tema que yo creo que todos pasamos y yo creo que tal vez alguien que nos esté viendo a través de este video, todos hemos pasado en algún momento y que eso tal vez no se acaba de la noche a la mañana, que lleva su tiempo y hoy queremos hablar acerca de esta situación, no sé si ustedes han encontrado en esta situación, pero creemos que Dios nos ama y nos ama de una manera incondicional, pero no nos Sí, entendemos. Dios me ama, pero no me entiendo, es el tema del día de hoy. Y queremos platicar algunas cositas que pasan. A veces cuando nos acercamos a Dios, cuando nos acercamos o a la iglesia, estamos sí, intentando vivir una vida nueva, siendo eh, transformados. siendo transformados en ese proceso. Pues sabemos todos que Dios nos ama, ¿no? O sea, creemos Ujú. que Dios está ahí, que está haciendo algo en nosotros y también creemos nosotros que lo amamos. Pero hay una situación en la que todos nos hemos encontrado alguna vez. Somos jóvenes, somos personas, si eres una mujer, si eres un hombre, si eres un Sí, adolescente, un joven, te encuentras en ese momento de que amo a Dios, pero aún lucho con ciertas cosas. sí. No sé, como por ejemplo, amo a Dios, estoy tratando de avanzar, estoy sirviendo, pero aún creo que tengo todavía, no sé, como secuelas de ansiedad. O por No. ejemplo, O igual cuando, por ejemplo, estamos cambiando nuestros hábitos, ¿no? A hábitos más, que nos acerquen más a Dios, ¿no? Como escuchar música cristiana, música que edifique tu vida y que no restes. ¿Y qué es edificar? Pues que sume, que te alimente más
y te acerque un poco más a Dios. Sí, que le metan más tu espíritu. Exacto. Pero a veces nos hemos encontrado en eso de que aún estamos luchando con cosas, aún hacemos cosas que no Ujú, debemos de hacer, sí, pero lo estamos haciendo y aún así estamos, por ejemplo, sirviendo en la iglesia, estamos yendo a la iglesia, estamos haciendo estas sí, cosas y como que aún estamos luchando con eso. O sí, hablamos con gente que no tenemos que hablar ya sí. O a porque veces decimos groserías o no hemos dejado como ese mal hablar, porque, pero estamos sirviendo, ¿no? En la iglesia estamos sirviendo y así, pero no seguimos con ese vocabulario de pues estar hablando pues con groserías, hablando despectivamente de la gente o cosas así, sí, y ¿no? que creemos que en un punto nos está separando de Dios. Sí, sí, O por ejemplo, y queremos hablar de esto porque a nosotros de manera personal, y ya les dijimos anteriormente que atendemos jóvenes en nuestra iglesia, y que ha sucedido que los mismos jóvenes, por ejemplo, se quieren alejar de Dios, de la iglesia, porque aún están luchando con cosas que no deben de ser con situaciones que ellos ya saben que Dios, a Dios no le agrada y todo eso, y que lo primero que ellos hacen es pues alejarse, dejar de ir a la iglesia, ya no mantener una comunicación con la comunidad de la iglesia, de los jóvenes, y que pues regularmente si en la iglesia no se habla de esto, que probablemente si en nuestra iglesia no se habla de esto, en tu iglesia no se habla de esto, o no muy lejos tus líderes o con amistades dentro de tu círculo de iglesia y todo eso, no se habla, pues uno comete el error de pues mejor me voy, ¿no? Mejor me alejo porque creo que no estoy siendo un buen cristiano, no estoy siendo un buen hijo de Dios, no estoy siendo una buena persona porque aún estoy luchando con eso. Y lo que hoy queremos sí, hablar es acerca de esto y queremos profundizar un poquito y que ustedes ahí en casa puedan también comprender que esto no te va a alejar de Dios, sí, que no tienes que tomar esa decisión tú de alejarte sí. de Dios. Sí, es que creo que como dije en el capítulo anterior, hemos puesto tan en alto o no a Dios, sino también a la iglesia, hemos como hecho de la iglesia algo perfecto, algo donde no cabe temas, Los por errores. ejemplo, ajá, los errores, como cometer errores en sí, ¿no? Como que no cabe cometer errores y al primer error que cometes, pecado, ¿no? Pecado, estás pecando, te estás alejando de Dios y eso no está bien, ¿no? Y que si es pecado, hay cosas que sí en nuestra vida sí va a ser pecado, por ejemplo, acciones que no debemos de hacer porque ya venimos y queremos y somos alguien nuevo, Dios está transformando nuestras vidas y hay cosas que sí se consideran pecado, ¿no? Sí, Pero que ese pecado no nos separe de Dios, que no nos separe de la iglesia, que no sea la primera opción. O sea, yo creo que podamos entender que eso no es la primera opción para nadie. Y si tú estás yendo a la iglesia, estás acercándote por primera vez y todo eso, o sea, no es una opción. El que tú aún estés pasando tus procesos y que aún tal vez estés pecando, que es algo que vamos a mejorar con el tiempo, es algo que sí, vamos a superar también con el tiempo, con el poder del Espíritu Santo en nuestra vida, pero que no es algo que nos aleje sí, o que nos prive del amor de Dios o que ya no puedas ir a la iglesia o incluso que no puedas estar sirviendo. Eh, sí, yo creo que entiendas eso primero, ¿no? Que no nos va a alejar de sí. Dios. Y creo que otra cosa es que hemos vivido tanto tiempo en apariencias, es que o te comparas mucho con alguien de la iglesia y así de que dices que yo quiero ser como él, así de perfecto, así de buen cristiano y así, pero muchas veces no sabes las luchas o el proceso que ha tenido que pasar esa persona para llegar a ese punto de su vida. Para ser como es. Sí, porque creemos que llegar a ese punto de ser buen cristiano es un proceso fácil o un proceso de que no va a llevar como grandes pruebas o cosas así, ¿no? Sí, la vida cristiana, Ujú. o sea, es complicado. La vida cristiana todavía tiene sus ciertas dificultades, todo tiene una dificultad, todo. Yo creo que nada es sencillo y ahora, una vida con Dios tampoco va a ser sencillo. Yo siempre digo que la diferencia es que pues Dios está ahí con nosotros ya
A veces queremos navegar solitos, ¿no? Pero ahora Dios está en nuestra barca Sí, sí. y esa es la diferencia, ¿no? De empezar una nueva vida con Dios. Y algo que primero tienes que saber para que tú entiendas que no hay nada que puedas, no puedas, que, perdón. Poco. Para que tú entiendas que no hay nada que no hay nada que pueda separarte del amor de Dios y de Dios, de la iglesia y de todo lo que tú estás haciendo, es primero conocerte a ti mismo. Este proceso de la vida cristiana, de mejorar, de cambiar nuevas cosas, de ser mejor persona, una nueva versión, una mejor versión de ti, eh, todo esto lleva tiempo. Y lo primero que tienes que conocer es que estamos nosotros constituidos de esta manera. Dios nos ha puesto así. Dios nos ha creado con este espíritu, alma y cuerpo. El alma, bueno, cuando se refiere en la palabra o en la Biblia o alguien cuando se refiere al alma, yo lo que tengo entendido es que es pues nuestra mente, Nuestro literalmente, corazón. nuestro corazón. Y Entonces, ahí está todo. sí, O- ahí es donde se guardan muchas Y cosas. miren, algo que ustedes deben de comprender, porque estamos en esta lucha de por qué, aún siendo cristiano, aún siendo joven, aún tal vez no sé, nosotros hacemos encuentros, tal vez ya fui a mi encuentro, ya fuiste a tu encuentro a un retiro, a un tiempo con Dios en donde conociste, cambiaste tu manera de ver ciertas cosas, Dios hizo algo en ti, sentiste que Dios está haciendo algo en ti, todas esas cosas. Este, decimos, ¿por qué? A pesar de todo esto, aún sigo haciendo ciertas cosas. Y eso significa, y ya te le decía algo, una palabra que es carne, es la carne, y no es comida. No, la carne en nuestra vida es eso, el deseo de las cosas terrenales, de lo que es del mundo y de todo lo contrario a Dios. Y que tú tienes que entender que esta carne que tienes en tu vida, en tu alma, siempre va a estar. O sea, no por ser Sí, cristiano, tienes que saberlo, ya no va a haber carne en ti, o sea, ya no va a haber esos deseos humanos en ti. Esos deseos humanos van a seguir toda tu vida. Y lo que nosotros tenemos que hacer es conocernos primero, o sea, sí. entender cómo estamos constituidos, por qué aún pienso así, por qué aún tengo ganas de hacer estas cosas. Sí, hay que ver como desde la raíz, qué es lo que causa o qué hace que eso en tu vida causa efecto o la reacción que causa, ¿no? Una situación, una problemática, algo en específico o alguien específico cause tal emoción o tal reacción en ti, ¿no? Sí, porque hay que entender que todos tenemos un pasado Sí, sí, y todos. que es como alguien que se está, ¿cómo se dice? Rehabilitando. eh, pues sabes que algunas cosas en tu vida pues van a ser difíciles, ¿no? Quieres tú dejar de hacer cierta cosa, pero porque has llevado una vida así, tal vez va a ser complicado, de la noche a la mañana no se puede, nada se puede de la noche a la mañana, eh, incluso Dios, aunque tiene todo el poder del mundo, todo tiene su tiempo, todo tiene su Sí, proceso, todo tiene esa etapa en la que nosotros vamos a poder avanzar y salir de eso. Entonces, sí, eh, si aún tú estás como que luchando con esto, pues no tengas como el pensamiento de, pues no puedo ser cristiano, no puedo alejarme, no puedo estar cerca de lo que es de Dios y todo eso. Eh, Hay una de las personas que algún día llevé al encuentro y me decía, me escribía, ahí tengo el mensaje en mi WhatsApp y me decía que gracias por haberme llevado al encuentro, gracias por entendí muchas cosas, chalala, chalala. Y, pero es que salir todos los días y pecar, esa persona decía que pecar no por cualquier situación,
pecar, ¿no? Y no me siento digna y no quiero jugar con Dios, no quiero jugar con la iglesia, porque entiendo que esto, lo otro. Y yo le decía, pues exactamente es eso. O sea, Sí, sí. la vida cristiana es así. O Sí, sea, todo lleva su tiempo. justo me recordó a cuando estaba alcanzando a mi mamá. Bueno, mi Ujú. mamá no, yo llegué sola a la iglesia. Parte de mi testimonio es que yo empecé a llegar sola a la iglesia, a mi Ah, grupo Conexión, y nadie de mi familia llegaba. Y a veces yo invitaba a mi mamá y así, ¿no? Para que me acompañe. Y a veces mi mamá me decía eso, no, es que he vivido tantas cosas, hija, y he hecho tantas cosas que no me siento digna o no me siento como aún lista para ir a la iglesia y entregarme a Dios. Y es que no se trata de estar lista o de ser dignos, todo lo contrario, creo que algo que tenemos que saber y recordar siempre como cristianos es que nadie de nosotros fue digno para recibir el sacrificio en la cruz de Jesús. Y eso está en la palabra, o sea, ninguno de nosotros era digno de recibir esa salvación a través de Cristo. O sea, todos lo recibimos por gracia de Dios. O sea, Dios en su misericordia nos dio esa oportunidad a través del sacrificio de Cristo en la cruz. Nos dio esa oportunidad de poder acercarnos nuevamente a Él, de poder ser vulnerables ante Él y de poder acercarnos sin sin ninguna condición, o sea, solo aceptarlo en tu corazón, entregarle tu vida y que él transforme. Y como dice Sammy, no nada se cambia de la noche a la mañana. Y eso es muy cierto, todo es un proceso. A pesar de que yo ya pasé mi encuentro y así, Dios, a través del servicio, en cada encuentro, a través del servicio, de cada retiro que tenemos, de cada evento, etcétera, va transformando y va cambiando cosas. O sea, mi vida como cristiana en este punto siento que está estable. Estable en el sentido de que me veo años a mis inicios y digo yo, como se los mencionaba en el capítulo anterior, todavía a mis inicios cometí un montón de sinfín de errores y hice un montón de cosas que no edifican y que no agradan a Ahorita Dios podemos hablar de eso. y que luego o más adelantito podemos hablar de eso. Pero sin embargo, en cada una de esas, en esas decisiones, Dios fue procesando, o sea, Dios me fue dando el entendimiento y la sabiduría de que eso tal vez no era lo correcto o que le agradaba a Él. Y algo que me quedó claro es que cuando empiezas a amar tanto a Dios y empiezas a conocer y a conocerte a ti y empiezas a amar a Dios y conocerlo, empiezas a cambiar muchas de tus cosas de tu vida no porque la iglesia te lo imponga o porque el pastor te diga, no lo debes de hacer porque es pecado, o alguien más te diga, es que eso no es de cristiano, sino lo empiezas a cambiar por amor a Dios. Y algo, por ejemplo, que ustedes deben de saber, en las escrituras están, cuando Jesús empieza a llamar a sus discípulos, pues todos los discípulos tenían una vida antes de ser llamados. O sea, no todos eran perfectos. Y pues ellos sabían también, que los 12, que no eran perfectos y que así como, ¿por qué Dios, o por qué Jesús nos habrá llamado para pues servir junto a Él, ¿no? Y la respuesta es eso, o sea, que todo lleva su tiempo, incluso aún sirviendo los discípulos con Jesús, aún ellos tenían errores, temperamentos, emociones, pensamientos, sus vidas, aún había gente que estaba luchando con Sí, su pasado. Por ejemplo, es que ya el movimiento. sonó mi rodilla por si no la escuchas. Y alguien que no era un discípulo, que yo luego leí que debería de haber sido una discípula, pero María Magdalena, Magdalena, ¿no? sí, Que hubo un tiempo, TQM, Mari. sí, o sea, yo creo que ese momento todos lo hemos vivido, el de Sí, luchar con nuestro pasado. Y hubo un momento en donde esta María Magdalena, pues es como recuerda el pasado, se como siente indigna, se siente indigna y lo primero que hizo fue huir. sí, Y vemos la siguiente, pues la siguiente respuesta, ¿no? De Dios es como Jesús se acerca a María Magdalena, o sea, como que la busca. Y luego cuando se encuentran ellos, Jesús le dice así como, o sea, como, ¿por qué te fuiste, no? ajá, Y la respuesta de María fue eso, ¿no?
pues soy indigna, o sea, no puedo Ujú, seguirte, no puedo sí, servir, no puedo hacer esto, no puedo vivir así, porque me siento así de esa manera, indigna. Y que creo que todos en algún punto nos hemos sentido así, y que lo primero que podemos hacer y pensar es huir, sí, ¿no? alejarnos. ¿Qué es lo que hizo ella? Y que tal vez pudo ella volver a su vida y hacer, volver a su pasado y todo ese tipo de cosas, pero yo creo que la vida de ella nos enseña eso, o sea, que Dios siempre, o sea, tiene esa respuesta como tan fácil para él, o yo creo, no sé, para Jesús es muy fácil como, o sea, no, o sea, como que vamos paso a paso, eres digna, eres digno de ser amado, Mm, entiendo cómo te sientes, entiendo tus pensamientos, entiendo que es difícil, que hay cosas que aún estás luchando, todo esto lo entiendo, y que eso no va a hacer algo para que yo pueda dejar de amarte, ¿no? sí. Y yo Justo, creo, sí, ajá. justo, Ujú. y yo igual lo iba a mencionar a mi María Magdalena, porque siento que yo me identifico mucho con ella cuando leo sobre su vida. La primera vez que leí sobre María Magdalena, o sea, me impactó muchísimo porque teníamos tantas cosas en común y el cómo nos, sobre todo el cómo se sentía ella al conocer a Jesús y cómo se acerca y así, fue literal como cuando yo me acerqué, o sea, yo me sentía, yo decía, no creo que le agrade a Dios, porque, o sea, a pesar de mi corta edad, o sea, tengo 23 años, a pesar de mi corta edad, viví muchas cosas que una infante, adolescente, no debería de haber vivido Desde mi vida. en temas muy diversos, ¿no? Pero lo viví. Y justo María me recuerda mucho a mi historia y cada vez que leo sobre su historia y sobre todo cuando lo vi en The Chosen, lloré. Yo lloré, o sea, yo lloro por todo. Lo Ya no aclaro, hable de The Chosen. ya lo aclaré Dejen a The en, Chosen. deja de suelten, suelten a The Chosen, perdón, es que está muy buena, véanla. Y ahí lo Sí, retrata mejor. sí, y siento que es lo que les decía el episodio pasado, o sea, en la serie lo retratan muy bien y siento que así como María se sintió tan indigna, tan inmerecedora del amor de Dios, así yo llegó un punto en mi vida cristiana que me sentí así. Yo Ujú. les decía que el 2024 fue un año muy caótico para mi vida, no solo para mi vida personal, sino globalmente. Y yo me sentí como María, y en mi pensamiento hubo el pensamiento de dejar todo lo que había avanzado en Dios, de dejar todo lo que había avanzado en la iglesia para decir ya, ya estoy cansada, no puedo más, ya me rindo. Pero sin embargo, Dios llegó en el momento indicado y recordé que me puedo refugiar en Dios, que puedo correr a sus brazos. Y fue ese momento donde Dios habló a mi vida. Y créanme que mucho de la Lili del pasado ahorita ha cambiado un montón, o sea, un montón. Cuando yo me veo, digo, me doy risa. Para empezar, tiene pelo. Tengo Ah, pelo, esa pelona. espérate. No, podemos hablar un poquito acerca de ti, porque, eh, bueno, yo recuerdo cuando Lily llega al grupo, que yo tenía un grupo, llega al grupo Conexión, y pues ella tenía, pues, pensamientos, ideologías, ¿no? Que pues ella era como que firme en Sí, esas, sí, en eso, y que eso para mí nunca fue pues no te acerques a la iglesia, ¿no? sí, sí. Sino que fue un mejor acércate, ¿no? Y poco a poco Dios va a hacer el proceso. Llegó ese tiempo en donde te invitamos al encuentro, Sí. este, Donde acepta más o menos, acepto más o pues, menos, porque al último momento me estaba ya como ya no arrepintiendo. quería. Sí, ya no quería ir. Pero, bueno, ya Lili va a su encuentro, Dios hace lo suyo, Lili sale, ok, ya soy cristiana, soy la primera cristiana de mi familia, ¿no? Sí, Este, casi les da un infarto. y lo otro, o sea, para ahorita tal vez es Sí, risa, ¿no? es risa. Entre nosotros, ¿no? Porque, pues, ellos son su líder y es mi líder, ¿no? ¿Cómo es? No, Somos fan. somos fan. Somos fan Pero por moda. No, no es cierto. somos amigos, ¿no? Somos amigos y aparte él es mi líder y yo soy su discípula. Y la conozco y del proceso ahora Y sí, de cuando acepta a Jesús y todo lo que viene a su vida, pues todo lo que sucede, por ejemplo, aún, bueno, ella lo puede compartir, ¿no? Pero sí. yo puedo tocarlo para darte tú debes el contexto.
Ah, pero ok. eso de que cuando tú sales del encuentro, Mm, me corté alguien el... tal vez pudo haberse alejado porque aún tiene esos mismos pensamientos y podemos decir, pero porque Dios no los quitó, porque Sí. Dios aún sabe que cosas que tenemos que pasar, decisiones que tenemos que tomar y una de esas cosas, por ejemplo, Lili decía que ella era o sea, eso lo decimos y tocamos el tema con mucho respeto, pero el ser bisexual decía, ¿no? Ah, sí, bisexual. Una bisexual cristiana. O algo Sí, así decías, ¿no? sí, Una que feminista cristiana. No me acuerdo cómo era. era una feminista bisexual pro aborto cristiana. Todo eso. Ahorita me da risa, con todo respeto, para mis hermanes y mi gente ahí, mis amigas feministas, discúlpenme, Si las algún día lo amo. llegan a ver, sí. Sí, digo, aún mantengo ciertas ideas o ciertos pensamientos de esas ideologías porque sé que no van como en contra de Dios, O sino sea, como que pues, lo apoyamos. O ajá, sea, sí, más bien, más que, o sea, ajá, respetamos sí, todo, ¿no? Y respetamos. todas sus vidas y Sí, lo que ellos quieran sí. está bien para ellos, ¿no? Hay Nosotros no. muchas cosas que las comprendo por lo mismo, porque estuve ahí y entendí, ¿no? La problemática o la situación por la que se luchan sobre los derechos, ¿no? Todo. LGBT, no me acuerdo cómo se llama, sobre el aborto y así, ¿no? Sí. Sí, sí, pero Pero lo que vamos, ujú, los amamos a todos y sí, los creo que si algún día se queremos. acercan igual, Sí, eh, Dios va a hacer todo en su momento y lo único que puede hacer es cambiar es Dios. sí. Esa fue la clave en la vida de Lili y creo que en todos los que hoy están avanzando, Dios es la clave. Ah, fui a la marcha ¿Que era una LGBT. marcha LGBT Sí, o era una feminista? marcha LGBT. Ok. Marcha LGBT y No, pero ella, o sea, a mí me sí. gustó, a mí me gustó que ella decía, yo soy, no sé, ¿cómo fue? Es que lo publicó, yo me acuerdo. Ah, Fue sí. una feminista o un, Soy una persona, no me acuerdo exactamente, luego me algo de sale en LGTB recuerdos en Facebook. cristiana. O sea, ella decía, no, yo soy esto, pero soy cristiana y Dios me Sí, ama, ¿no? y Dios me ama, Así sí, fue, Dios nos ama. y cuando yo lo vi, o sea, yo dije, o sea, sí como de que, Sí, ok, pero no. entiendo, ¿no? Y que estás en su proceso y lo primero que fue, no, lo primero que nosotros dijimos, pues no fue así como de que Lili, oye, no, eso no, borra. O Sí, sí, sea, dejamos que fuera, ¿no? Y que ella en su proceso y que en su tiempo ella entendiera y que sí, Dios la haga entender. Pero sí. pues eso fue una de las cosas que hizo Lili, Sí, fui a una marcha también tiempo después, porque mi encuentro fue en febrero ya siendo cristiana. y siendo cristiana, la marcha fue como en junio, sí. Y luego de ahí, para noviembre todavía Ay, pues sí. Eso todavía, celebré es más Halloween y Día de impresionante. Muertos. Y dije, oh my God, porque miren, contexto rápido, voy a hacer lo más rápido posible, porque yo luego me alargo. Por eso hicimos ese podcast. Este, yo, o sea, cuando me acerco al grupo, Sammy me empieza a hablar y así, yo estaba en un momento en mi vida donde no tenía identidad alguna, o sea, yo donde me aceptaran ahí estaba y yo decía que era, ¿no? Me creía bruja, era parte de la comunidad LGBT, como dijo Sammy, apoyaba mucho el movimiento feminista y pro aborto y todos esos temas, Y ¿no? pet friendly. Sociales, ujú, pet friendly, y todas esas cosas. Entonces, apoyaba mucho tipo de filosofías, etcétera, y era muy de que Dios realmente es un invento de la humanidad para poder vivir, coexistir, etcétera, ¿no? Y ese era mi pensamiento antes de empezar a conocer a Dios. Yo cuando llego al grupo conflictuaba mucho mis pensamientos con lo que me compartían, porque yo a veces hasta era de que debatir en el grupo. Yo le sacaba el debate a Sammy y le decía, pero ¿por qué esto? Pero no sé qué. Y Sammy así de Y yo, dejándome ser. Y que no sé cuándo, y pero que qué hacen esto. Y yo era así, bien así de que atacada. Y la verdad, sí fue muy difícil para mí. Todavía fui a mi encuentro y en mi encuentro Dios me súper confronta. Fue como darme una cachetada y ahí es donde entendí muchas cosas, pero sin embargo yo decía, no, Dios me ama, me creé un Dios. O sea, me creé un Dios para mí, en el sentido de que sí me entregué a Dios, sí me entregué a Cristo y todo, entendí el sacrificio, pude como
entender mi identidad como hija de Dios, pero sin embargo, aún seguía con la idea de, no, pero es que, ¿cómo tú vas a estar en contra del amor y de esto y de lo otro, si Dios es amor y que no sé qué? Dios me confrontaba mucho. Y la verdad que después de mi encuentro, pues yo me bautizo como a una semana después, me bautizo y Dios me sigue confrontando mucho más después de mi bautizo. O sea, porque vinieron prédicas de domingos que hablaron sobre esos temas en específico, muchos de ellos sobre la comunidad LGBT. En ese entonces creo que estaba muy en auge lo de la ley sobre el aborto y todos esos temas. Y pues el pastor habló de esos temas y yo tenía miedo de escucharlo porque pues vengo de una ideología donde pues las iglesias muchas veces tocan esos temas, pero sin respeto, con poco Todo es así tacto, agresivo, ¿no? sí, muy agresivo, muy así, se van a ir al infierno, pero sin embargo, Dios cuando habló a través de nuestro pastor sobre esos temas, lo tocó muy bien, o sea, fue muy sensible, fue muy empático, fue muy informativo, o sea, se informó, estudió. Mi pastor, yo le admiro mucho eso, que se informa, que estudia, que escucha diferentes tipos de opiniones y siempre de la mano de Dios, lo comparte. Entonces, para mí eso también fue muy importante, que no fue con un discurso de odio, sino con un discurso de amor. Este, y fue ahí donde Dios fue empezando a transformar, porque de verdad yo estaba muy convencida de esas ideologías, de que yo era una persona bisexual, de que Dios estaba a favor del aborto, de que no estaba en contra de las mujeres y no lo está. Comparto y apoyo algunas cositas, muy pocas, ya muy así selectivamente escucho y apoyo ciertas cosas que sé que pues Dios también, yo ahí estudiando la palabra, como diría mi pastor, me pongo a estudiar ahí diferentes, igual siempre pregunto a Sammy o a mi pastor sobre ciertos temas antes de dar mi punto de opinión o así, pero sí, ahora como que filtro más las cosas. Antes no. Antes no tenía ese entendimiento, obviamente, pero Dios ha ido confrontando y ha ido transformando mi mentalidad en todo eso. Que es lo segundo que tú debes de saber, que tienes que dejar que Dios transforme tu vida junto al Espíritu Santo y que ella lo que está compartiendo ahorita, esto de la transformación, pues no fue Sí, de un viernes a un domingo. sí, sí, es lo que les decía. O sea, el punto clave ya, un cambio radical que hubo, un glow up radical que hubo, fue en el 2024, que fue mi año así caótico. Fue ahí donde tomé decisiones radicales, porque sí, en el pasado sí había tomado decisiones, había cambiado muchas cosas, empecé a decir, porque esa era otra, yo era de decir muchas groserías, muchas, 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 muchas. Y pues Dios igual me fue transformando en mi habla y en todo, ¿no? Pero tienes Sí, que saber, pues que ella también lo experimentó, eso de dejarte, pues que de verdad Dios te transforme. O sea, Dios te confronta a ti, Dios te empieza a hablar, Dios te empieza a saber, a conocer, a reconocer ciertas cosas que debes de empezar a cambiar. Esto sí, esto no, esto es bueno para tu vida, esto no es bueno para tu sí, vida. Y que tú tienes que dejar que Dios lo transforme, o sea, que Dios haga algo nuevo, que Dios quite lo que tenga que quitar, que Dios ponga lo que tenga que poner, y sí, que en su tiempo, pues tal vez es como, o sea, en ese momento tal vez es doloroso, ¿no? sí, Es difícil am, poder mm, avanzar y dejar que Dios se transforme. Pero si tú no dejas que Dios, que el Espíritu Santo transforme tu vida, entonces tampoco esperemos un cambio, ¿no? O sea, tenemos que dejar que Dios lo haga. No fue una imposición de la iglesia o una imposición de yo como líder, ¿no? De sentarme con sí, Lili y decirle, oye no. Lili, no puedes hacer esto, no puedes hacer esto. Sí, eso lo quiero dejar muy en claro. La iglesia, y muchos piensan que a veces mi cambio de pensar y así ha sido por la iglesia. Hasta a veces mi novio me ha dicho, es que
la iglesia no te ve o no, o a muchos amigos igual me han dicho, es que la iglesia no está, tu pastor no está, ni que te fueran a decir algo, o no sé, así cuando me invitan a algo que claramente no va a edificar mi vida y que claramente va en contra de Dios. Y siempre les contesto, es que no lo hago por la iglesia nunca me ha prohibido nada, nunca me ha dicho, "Ah, eso es pecado o no lo hagas o cosas así, porque no, todo lo contrario. Creo que parte fundamental de mi crecimiento, y lo vuelvo a repetir, ha sido el apoyo que me ha dado la iglesia y Sammy como mi líder, y la familia pastoral ha sido muy empática, ha sido súper amable en mi proceso. Claro, siempre corrigiéndome puntualmente y también abrazándome con amor en esos momentos de dificultad. Pero Dios ha sido la Sí, persona que ha convencido en su totalidad. O sí, sea, mm, y no sé, a veces, y esto también porque estamos hablando de cristianos y de todo, de la gente que va a la iglesia, ¿no? Eh, que a veces caemos en el que queremos ser nosotros Dios, o sea, que queremos que la gente sea transformado por nosotros y no va a pasar. O sea, nadie nunca va a poder transformar a la gente, nosotros no. Humanamente no se puede. O sea, hay muchas cosas que no podemos cambiar nosotros, por eso el mundo pues está como se encuentra, porque no podemos cambiar eh, sí, las cosas o que la gente cambie su pensar, sus ideologías, su manera de pensar y todo lo que ellos hacen, pues no puede ser cambiado por nosotros. Y ahora, la iglesia o tu líder, tu pastor, tu gente que vas a la iglesia, tú no eres Dios. Tu responsabilidad como líder, como obrero, como pastor, como gente que está de este lado de la moneda, por así decirlo, de trabajando para que más gente conozca el Evangelio. Tu labor es presentar el Evangelio, hacer de todo para que la persona pueda ir ahí y acercarse a Dios, acercarse a Jesús. Tú como líder seguir orando por esa persona porque no puedes también sí, tú pues ya lo traje a la iglesia, ya lo traje al encuentro, pues que ya Dios haga su chamba. No, 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 tu mm, chamba sigue y continúa toda la vida con la sí, gente que tú haces que se acerque a Jesús y que tú no puedes tampoco imponerle, pero sí puedes enseñarle, sí puedes decirle, puedes corregirle, puedes, oye, eso sí, intenta esto, haz esto, no hagas esto, poco a poco, pero ahora, la transformación del alma, de la mente, del espíritu, solo lo hace Dios, solo lo hace el sí, Espíritu Santo, y que eso tú lo tienes que saber. Y que esa transformación que hemos alcanzado nosotros en nuestro interior, y que creo que más gente que tal vez tú ahí has alcanzado a ser transformado, es solamente mediante Dios. No hay ningún otro mérito, ¿no? No hay nadie que pueda decir a través de esta persona, a través de mi vida, a través de tu pastor, cambie, ¿no? Somos instrumentos, sí, pero nosotros no podemos cambiar la mentalidad y las formas de ser de las personas. Entonces, deja que Dios que te transforme, deja que Dios transforme tu vida, deja que el Espíritu Santo transforme y es ahí donde ahora tú debes de empezar a tomar decisiones. y no va a ser un proceso sencillo, porque como les digo, no fue un proceso sencillo, hubo mucho conflicto en mi mente, mucho conflicto conmigo misma. Parte de ese proceso también me ayudó a conocerme, a reaccionar mejor, a hablarme de mejor manera y cómo dirigirme por lo mismo, ¿no? Porque Dios empezó a transformar, pero también empecé a conocerme y empecé como a entender la raíz del problema o lo que me hizo pensar como pensaba o lo que me hizo sentir como sentía, etcétera, ¿no? Igual como se los dije en el anterior tema, yo también he ido con psicólogos, parte de cómo me conozco y cómo aprendo de mí misma es parte de la terapia, o sea, es parte de lo que te ayuda la psicología. Entonces, por eso les digo, o sea, sí es importante que estén en Dios, que estén en comunión con Dios, que tengan una relación con Él, pero también es importante que atiendan a tiempo, porque como se los decíamos en el capítulo anterior, muchas cosas a veces no es un demonio o que estés enchamucado, Que no, vayan a ver el capítulo anterior. sí, sí, sino que es simplemente algo emocional o algo más mental, ¿no? Que espiritual. Entonces es importante que atiendas esas tres cosas, tu cuerpo, tu alma y tu espíritu, porque
algo que una vez nos enseñaron en la iglesia es que si uno de ellos está mal, o sea, si tu cuerpo no es sano, por ende tu alma y tu espíritu tampoco lo van a estar. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes o no me entiendes? ¿Qué ¿Sí? entendemos? O sea, si tu alma no está bien, tu espíritu y tu cuerpo tampoco lo van a Sí, estar. bueno, Se todo va a tiene que estar bien. reflejar. O sea, es un reflejo de cómo está, ¿no? Entonces lo mismo, si tu espíritu no se encuentra de la mejor manera, ahí, y ni modo. En el libro de Salmos, Salmos 139 dice, en el verso 23, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Y examíname, que es lo que estamos hablando acerca de la transformación a través de nuestra mente, en nuestro espíritu, en nuestra alma, de Dios, en Sí, nosotros. Examíname, que nosotros tenemos que decirle a Dios, examíname, conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Eh, Esto no es un cámbiame rápido, ¿no? Sino que es más bien, o sea, darle la oportunidad que Dios también haga lo suyo, que yo pueda entender que todo es un proceso y que no habla de esa perfección inmediata, o sea, en nosotros. De hecho, la palabra dice que nunca vamos a ser perfectos. Nunca nadie va a ser perfecto. El día que no estamos aquí en la tierra, que ya hayamos muerto, tal vez, ya alcancemos la perfección sí, sí, cuando estemos con Dios. Pero hoy aquí en la a lo tierra, mejor sí. nadie es perfecto. Pero a lo que vamos es con este versículo, que tú puedas decirle a Dios, oye, necesito que seas tú el que me ayude, el que Sí, seas tú el que transforme mi vida, que transforme mi mente, y que tú puedas entender que va a ser un tiempo en donde vas a tener que tomar decisiones. Aquí las decisiones van a ser muy importantes en tu vida. A la gente en su iglesia tienes que darle la oportunidad de servir, de crecer, de avanzar, de aprender, de cometer errores y todo eso. Y en su momento Dios va a hacer lo suyo. Pedro y Judas tienen la misma situación. Pedro también negó a Jesús, igual que Judas. Los dos tuvieron esa misma situación, se encuentran en las mismas circunstancias. Pedro escogió regresar a Jesús, reconoce su error, Jesús lo perdona, Jesús lo ama. Judas también tuvo la misma oportunidad. oportunidad. Judas tuvo la misma oportunidad. Yo creo que Dios no dijo así como de que no te voy a poder volver a amar, no te voy a dar esa oportunidad. No, yo creo que Dios también que Jesús tenía esa oportunidad para Judas. Pero en cambio, a Pedro, Judas, lo que hizo pues fue y se ahorcó, se suicidó, porque no Sí. fue capaz de reconocer y de regresar a Jesús. Y creo que eso es como un ejemplo muy, muy acertado. O sea, si realmente quieres saber cómo acercarte a Jesús, creo que Pedro es un ejemplo de cómo arrepentirnos y reconociendo nuestro error, reconociendo que pecamos, nos podemos acercar a Dios y Dios lo recibió con amor. Y como dice Sammy, Judas tuvo la misma oportunidad. Jesús sabía que Judas lo iba a traicionar. Entonces Jesús estaba consciente. Jesús dijo, no, mi ciela. Ah, es cierto. Sí, porque, o sea, Sí, Jesús, sabía que iba a sí, pasar. sí, sí, Jesús sabía que Pedro y Judas lo iban a hacer, pero aún así él dejó que sucediera, sí, porque pues sí. pudo haber sido diferente, ¿verdad? La historia, pero él dejó que sucediera, Ajá, pero nosotros ahí es donde entramos nosotros sí, y ahora nuestras decisiones juegan un papel importante y lo vemos a través de esas dos vidas, ¿no? De sí. Pedro y Judas. Y muchas Y veces nosotros decidimos ser Judas, o sea, huir y ser, ahora sí que morir en el mundo, porque literal eso fue lo que hizo Judas, o sea, entregó a Judas sí Jesús, murió sí, físicamente, ¿no? físicamente, pero Pero hablando entre nosotros, pues sí, puede ser que uno esté en vida, muerto, en el ujú, mundo, ¿no? o sea, como un muerto viviente, como un zombie, pues. Como un zombie. Sí, de Pero hecho sí dice la espiritual, palabra. Sí. ajá, un zombie espiritual en el sentido en que estás viviendo, pero muchas veces sin identidad, sin algún propósito, sin nada, simplemente vives y tal vez te vaya bien, Al principio. al Ese principio es y un tema, así, pero sí. pero muchas veces llega un punto en que literalmente, por eso muchas personas toman la misma decisión de Judas, de morir, o sea, literalmente de suicidarse. Mejor de irse a lo más fácil, Sí, porque eso es lo más fácil. sí. Cuando alguien comete un error, lo más fácil es mejor me voy. Sí, Mejor no justo doy la cara, ¿no? de mi, de Sin mi, nombre. de mi musical, Ah, ya, ya. de mi musical favorito, vean, ¿no? Hamilton.
hay una frase que le dice George Washington a Alexander Hamilton que dice, hijo, lo difícil, no, lo fácil es morir y lo difícil es vivir. Y eso es muy cierto. O sea, vivir es difícil, es complicado. Morir es lo más fácil que puedes hacer, porque ya no hay más. O sea, en el sentido, hablándolo así, ¿no? Desde esa perspectiva, pero literal, y Judas tomó la decisión más fácil, ¿no? De pues quitarse la vida, ¿no? Sin embargo, Pedro escogió ir a Jesús, reconocer su error, y Jesús lo abrazó, lo perdonó y le dio una nueva oportunidad a Pedro de ser transformado. Y créanme, también muchos hemos sido Pedro, de que reconocemos nuestro error. Yo las veces que me he equivocado y que estoy consciente, porque muchas veces tal vez lo hacemos tal vez en nuestra ignorancia o nuestra inconsciencia, pero sobre todo cuando estamos conscientes de que hemos pecado, de que hemos errado, de que hemos hecho algo que no le agrada a Dios, la verdad, yo iba a decir una palabra fuerte, pero no lo voy a decir, porque también nos banea YouTube, no solo me banea mi pastor. Recorcholis. Recor este, o sea, hay que tener, ahora sí que la valentía de acercarnos a Dios. Sí, de O verdad, sea, sí. sí, de reconocer que la hemos muteas. Que la hemos Mute- regado, que la hemos regado, que hemos cometido que un hemos, error, que hemos ajá, que pecado. hemos caído en el pecado y así. Y créanme, Y es difícil, o sea, sí, también salir de eso es difícil, ¿no? ujú, Pero que quede claro que no hay nada que nos pueda separar. O sea, la Biblia dice que no hay nada que pueda separarnos del amor de Dios. Ni siquiera la misma iglesia, o sea, ni siquiera nosotros mismos, o sea, como iglesia, como cuerpo de la iglesia, no podemos nosotros decirle a la gente o tachar a la gente, oye, ya no puedes acercarte a la iglesia, oye, ya no puedes hacer esto, sí, yo no vengas mejor, quédate en tu casa, no, no, no. Y yo creo que es lo que pasa hoy en día. La iglesia aún está en ese tiempo, yo no sé, nunca va a dejar de existir. Mira, si en cuando Jesús estuvo en la tierra, pasaba que la iglesia era muy de juzgar, hoy en día sigue siendo lo mismo. Y que como cristianos aún tenemos que aprender mucho y tenemos que saber mucho. Bueno, tenemos que aprender, mejor dicho, el poder sí, dejar a un lado juzgar y entender un poco más el corazón de Jesús y cómo Jesús de verdad nos mira a nosotros. sí, Y si lo vamos entendiendo, bueno, entonces yo creo que seríamos una iglesia diferente. Pero sí, pues todos cometemos errores así como iglesia. Y pues ahora sí que sí, tal vez tú, si tú te has alejado de la iglesia, eh, porque algo así de lo que hemos platicado hoy, em, te sucedió y lo primero que tú hiciste fue alejarte, tal vez porque alguien te señaló, alguien te criticó, alguien te juzgó en vez de ayudar. Creo que aún estás a tiempo de poder acercarte, creo que aún estás a tiempo de sí, poder acercarte a Dios, de poder buscar esa ayuda de parte de Dios, que yo creo que mm, algo que tienen que saber, no todos somos iguales, y eso es una clase, digo, es una frase cliché, dicen allá, que todos lo decimos, ¿no? No todos somos iguales. Y a veces la iglesia, por uno, ya valimos todo. Y eso es lo que hoy, a mí de manera personal, me frustra. El que, porque alguien, algún cristiano, alguien alguna vez hizo algo, ahora ya todos los cristianos somos iguales. Y pues ni modo. Pero saber tú, date la oportunidad. No todos los cristianos, no todas las iglesias son iguales. ujú, No todas. Y creo que todos tenemos que aprender de todos y que tú también puedas tomar esa decisión de acercarte otra vez, de buscar también una comunidad, una iglesia, en donde puedas crecer, en donde puedas encontrar esa ayuda incondicional y ese avanzar y crecer. Pero todo tiene que, y todo va de la mano de, como en ese ejemplo de Pedro y Judas, de tomar buenas decisiones. se encuentra en Primera de Corintios 6, versículo 12, en la versión Telea, traducción en lenguaje actual, que dice así: Algunos de ustedes dicen, soy libre de hacer lo que yo quiera. Claro que sí,
pero no todo lo que uno quiere conviene. Por eso no permito que nada me domine. Dios nos dio libre albedrío, sí, pero no todo lo que consumimos, no todo lo que escuchamos es bueno, o no nos edifica, o no nos suma a nuestra vida, sino nos resta o nos aleja de Dios. Entonces, no todo lo que tal vez se diga ser bueno sea tan bueno, ¿no? Alimenta más tu Sí, espíritu que tu carne. exacto. A veces nosotros como cristianos, como jóvenes, como hombres, como mujeres, alimentamos más nuestra carne que nuestro espíritu. Y obvio que nuestra carne siempre va a estar ahí. O sea, lo que les dije al principio, nunca se va a quitar la carne, ahí va a estar. Todo lo contrario a lo bueno, ahí va a estar. En nosotros, en nuestro espíritu, en nuestra alma, en nuestros pensamientos, siempre va a haber. Pero tú tienes que alimentar tu espíritu. Y ahora, por ejemplo, con lo que tienes que hacer tú para poder avanzar y crecer y poder entendernos en este proceso en donde sabemos que Dios nos ama, pero a veces no nos estamos entendiendo nosotros. El poder crear nuevos hábitos, Sí, hábitos sanos, ¿no? El poder, ok, lo que Lila acaba de leer, ¿no? Todo nos es permitido, pero sí, no todo nosotros nos nos conviene. conviene. Y, por ejemplo, música secular. La música secular, cualquier tipo de música, hay música que no nos Sí, no nos conviene. conviene. La letra, para lo que está, A lo que se dirige el para lo que se mensaje. dirige. Luego también hay videos y todo ese tipo de cosas. Creo que hay cosas que no nos van a edificar. Tomar nuevos hábitos, hábitos sanos, hábitos que me acerquen a Dios. Uno de ellos fue la música y creo que fue lo más difícil para mí dejar la música, porque yo escuchaba de todo y cuando les digo de todo es todo, me encanta. Amo el teatro musical, amo la música en general, o Bad sea, Bunny. soy muy fan y me volví muy fan del reggaetón en los últimos años. Antes de acercarme al Señor era muy reggaetonera. Y a mí me encantaba, yo era fan del Bad Bunny, que sí, me gustaba Bad Bunny. Soy muy selectiva con mi música y Y es ahí donde entran las decisiones. Esto sí, sí, esto esto no. no, sí, Y no, que la música pues ha sido creada por Dios. sí. Todo esto, ¿no? Sí, El mundo porque lo ha... no se trata de satanizar la música, porque no, pero Pues sí hay cosas satánicas, sí, ¿verdad? sí, sí, Pero no, pero pero no no, todo. Pero es ahí donde tú tienes que empezar a tomar decisiones. Fuiste adicto a algo, por ende tienes que alejarte de eso y no ir a meterte a donde está a lo que tú eras adicto, ¿no? Y pues es lo que tenemos que empezar a filtrar. Y a veces nosotros lo que hacemos es, bueno, ok, ya Dios hizo lo suyo conmigo, creo que Dios está trabajando conmigo, pero lo que hacemos nosotros es ir y meternos a donde no tenemos que meternos. sí, Y eso es, eso es ahí de donde tenemos que crear nuevos hábitos. Ok, sí, ya no nos metemos, mejor hago otras cosas, ¿no? sí, Lo mismo pasa con la música secular. sí, Poder justo, escoger bien qué es lo que escuchamos, qué es lo que, porque la música no, yo creo que la música no solamente ha sido de que pues voy a poner una música y play, ¿no? Sino que todo está dirigido hacia algo, todo tiene un sí, propósito, todos los artistas, ustedes los escuchan, no hacen música nada más de que quiero que lo escuche la gente, ¿no? No, sí, sí, todo tiene un propósito, sí, tiene un un sentir, público, un un sentido, público, todo tiene, ¿no? Entonces tienes que empezar a crear nuevos hábitos en tu vida y pues así como sí. Lili, yo creo que llega ese momento de tomar decisiones. Sí, justo lo que me ayudó mucho y es que, por ejemplo, en el mundo cristiano haya música con los géneros que a mí me gustaban. Pero es que si tú eres nuevo cristiano, tienes Ajá, que entender que hay un mundo en el sí, cristianismo, porque yo creo que al sí, principio no pensaba que solamente eran de sí, que canciones eso de era worship. que levanta tus manos, Levanta, así, ¿no? levanta tus. Pero no, sino que el mundo Sí, cristiano así. es Sí, es amplio. muy vasto, la verdad. Yo cuando empecé a buscar música y empecé a buscar recomendaciones de parte de Sammy y así, me sorprendí porque realmente es música nada más que va dirigida a Dios, es muy música que muchas veces O edifica, constructiva. ajá, constructivas, Hay influencias ajá, hay cristianos, hay influencias películas cristianas, cristianas, sí, hay libros podcasts cristianos, cristianos, hay podcasts todo cristianos, cristiano, o hay sea, de todo. Y yo decía, wow, órale, no sabía que había tanta variedad. Y cuando empiezo a escuchar música cristiana con los géneros que me gustan, es ahí donde justo Dios va transformando y va cambiando esa mentalidad mía.
de que necesito escuchar música Que te secular o edifique, que que, sea bueno. ajá, que me edifique, que sea buena, que me acerque a él. Y desde ahí cambió, o sea, literal en mi playlist ahorita no encuentras alguna música que no sea cristiana. Y creo que justo eso también me ayudó mucho a transformar mi mente y a transformar mi vida y acercarme más a Dios y a relacionarme más con Dios, el leer la palabra Y y hacer mis creo que puedes, devocionales. no sé, hacer un esfuerzo, sustituye, si te gusta leer libros, sustituye un libro por Sí, la Biblia, empieza a leer. Yo creo que si empiezas a escudriñar, a leer, a darte el tiempo de poder meditar en la palabra, vas a encontrar respuestas que tal vez hoy tú no puedes buscar porque lo que no hacemos es esos hábitos que sí, tenemos que darnos la oportunidad de poder empezar a crear estos nuevos hábitos en nuestra vida y que todo lleva un proceso. Tal vez si al principio sí te va a aburrir escuchar música cristiana, al principio te va a aburrir sí, este leer la leer la Biblia, Biblia, ir al templo, templo, no sé, cosas como esas que son muy normales hoy para nosotros como cristianos, pero que al principio cuesta, ¿no? Pero sí, pues es necesario poder aprender, poder sí, agregarlos a nosotros. Y si tú eres, por ejemplo, una de esas personas que aún lucha con ciertas cosas, no sé, luchas con ansiedad, ok, sí, tienes que empezar a detectar qué es lo que está sucediendo en tu vida, qué es lo que ¿qué es lo que lo detona causa? el que tú te sientas así, ajá, qué es lo que causa que tú te sientas de esta manera, empezar a darle importancia a esa situación, corregirla, irla sanando para que entonces puedas Sí, empezar ese proceso de transformación, de sanación en tu vida y ya llegue ese punto donde ya no haya esa de que todos los días me siento con ansiedad, no todos los días me siento triste, todos los días me siento con esta situación, sí, porque de la noche a la mañana no va a pasar, pero todo lleva su tiempo, todo tiene un ese proceso. proceso de transformación, pero que tú tienes que empezar a detectarlo. No puedes vivir todo el tiempo con ansiedad, no puedes vivir todo el tiempo con tristeza, no puedes vivir todo el tiempo, por ejemplo, escuchando música secular, no puedes vivir todo el tiempo no leyendo la palabra, no puedes vivir todo el tiempo siendo diferente dentro de Dios, no puedes vivir todo el tiempo porque algo está pasando. La Biblia dice que no podemos servir a dos amos, eso sí tienes que Exacto. saberlo. O le sirves a Dios o no le sirves a Sí, Dios. O amas a Dios o no amas a Dios. Y es sencillo. Pero yo creo que aquí es como difícil de procesar y de entender. Pero es sencillo, la palabra es sencillo, Dios es súper sencillo, Dios es súper puntual. de Corintios, en capítulo 5 versículo 17 y esto lo voy a leer en la NBI, Nueva Versión Internacional, y dice, por lo tanto, si alguno está en Cristo, es nueva creación, lo viejo ha pasado, ha llegado lo nuevo. La misma palabra nos dice que si nos entregamos a Cristo, si damos nuestra vida a Dios, lo viejo es deshecho y llega lo nuevo. Entonces, cada vez que tú reconoces tu error con Dios, cada vez que tú entregas tu vida a Dios y pones en sus manos esa situación o esa problemática o como lo quieras llamar, Dios siempre va a hacer algo nuevo en ti. Dios siempre transforma y siempre va a dejar lo viejo para dar paso a lo nuevo en tu vida. Dios no solo quiere transformar tus hábitos, Dios quiere transformar toda tu vida, toda tu historia, todo en ti. Dios quiere hacer algo nuevo en ti. Y pues hoy lo que hemos nosotros tocado en este tema de que Dios me ama, pero no me entiendo, es algo que todos creo que hemos vivido y creo Sí, que tal vez nos quedamos muy cortos en poder hablarlo, poder expresarlo, ¿no? Siento que tiene mucha información sí, esto, ¿no? Creo que tú puedas también, con estos tres pasos sencillos que fue conocerte a ti mismo, ir buscando qué es lo que detona ciertas cosas, eh, claro, cosas estás haciendo que no debes de hacer, todo eso empieza a descubrirlo en ti. Luego deja que Dios transforme tu vida, transforme tu mente, transforme tu alma junto al Espíritu Santo y que tú puedas dejar que Él lo haga, tú puedas empezar a tomar decisiones a través de lo que Dios te va revelando. Y lo otro es empezar a tener hábitos sanos. sí, Y sí, todo esto que hemos hoy platicado y que también a través de la vida y el testimonio de Lili, que tú puedas también eh, sí, tomarlo como referencia, tomar de referencia hoy hablamos acerca de María Magdalena, hablamos sí, acerca de Judas, de Pedro también, y que tú puedas tomar esto en la escritura. Hay muchos, si tú eres
es de que, oh, no, las escrituras, ahí están las escrituras. Si tú quieres saber de historias humanas como nosotros, pues hay mucha gente que puede compartirte algo, pero Sí, que el objetivo de hoy es que tú puedas entender, no hay nada que pueda separarte de Dios, no hay nada que pueda separarte de este amor, de lo que tú has conocido, que ni la iglesia puede separarte, que ni el líder puede separarte, ni que el pastor puede separarte, ni nadie puede separarte de este amor. Sí tiene que haber eh, esa, disposición. ese Ujú. reconocer como lo hizo Pedro. Reconozco que estoy haciendo ciertas cosas que no debo de hacer. Ahora necesito dejar que todos estos puntos que te dimos hoy, poder dejar que suceda y hacer lo que suceda en nuestras vidas y entonces seguir caminando. Creo que también la oración es muy importante en tu caminar con Dios. El comunicarte constantemente con Dios es importante y siempre pide de la manera correcta y una de las cosas que puedes pedirle es que te ponga las personas correctas en tu vida, que quite a las personas que no edifican y que ponga a las personas que edifiquen tu vida espiritual y tu comunión con Él. Entonces es importante que te acerques con las personas correctas, con tus líderes, con tus pastores, no sé cómo, creo que cada iglesia tiene una estructura pues diferente, no todos llevamos la misma estructura, pero acércate con tus autoridades y pues no estás solo, no lo calles, no lo guardes, ponlo en manos de Dios siempre también, o sea, como te digo, la comunión y la relación que tienes con Dios es muy importante Sí, para claramente. todo esto, para vivir este proceso lo más, eh, lo más, ¿cómo se diría? Lo más suave o lo más amigable posible, porque muchas veces va a ser un proceso de que no sean cero amigable y cero suave. Muchas veces Dios te va a decir, te va a Sí, dar pero que tú un... tienes que dejar Sí, y sí, entender que Dios te va a confrontar, que te va a decir y que te va a hacer ver cómo tú debes de ir cambiando, de cómo ir procesando todo en tu vida. Dios lo va a hacer, el Espíritu Santo lo va a hacer. Tienes que dejar que eso suceda. Este podcast es eso, este punto de gracia donde podemos entender, profundizar, donde podemos hablar de estas cosas que no se hablan mucho en las iglesias. Algunas tal vez hasta la censura, pero que tú puedas saber que no eres el único que te ha sentido como te has sentido, nos hemos sentido de esa misma sí, manera, hemos pasado por esos mismos procesos, estamos aún pasando por procesos diferentes y nuevos. Si tú eres nuevo en una iglesia, no, todavía falta mucho para ti, aún tienes que aprender, no te vayas, por favor, quédate en tu iglesia, dale esa sí, oportunidad a Dios, dale esa oportunidad al Espíritu Santo, de que Él te muestre, de que Él te ayude a crecer. No te vayas de tu iglesia, o sea, tienes que seguir, no es la primera opción. Busca crecer dentro de tu iglesia, busca crecer en ti mismo, ser una mejor versión de ti. Es lo que te invitamos a hacer y es lo que queremos como este podcast. Queremos que tú puedas sí, entenderlo de esta manera, ¿no? sí, Compárteselo a las personas que tú también pienses que esté pasando por una situación de esta manera. Yo creo que todos estamos pasando por estas situaciones. A la gente nueva de tu iglesia, compárteselo, creo que puede sí, ser también de ayuda. Y yo creo que a comparte, todos. comparte, Y si tú comparte. tienes algún testimonio, alguna experiencia que hayas pasado así como esto, por favor, compártenoslo. Por favor, Sí, déjalo déjalo en en los los comentarios, comentarios o si quieres, puedes, mandarnos ahí un mensaje en nuestras en nuestras redes, redes, en sí, Facebook, en Instagram, en TikTok o aquí en YouTube, yo creo. sí, Pero puedes ahí dejarnos un comentario y vamos a estar leyéndolos y espero que algún día también podamos compartir algún testimonio de alguno de ustedes, sí, que podemos hacer una sección de testimonio, de sí, testimonio de la gente. sí, Déjenos ahí su like, compártelo y comenta. sí, comenta. Y dale like y suscríbete. Suscríbete, es importante que se suscriban. Aquí abajito está el botón de suscribirse, activen la campanita para que les llegue la notificación de que se ha subido un nuevo capítulo. Sí, y comparte este video por favor Compartan y muchas gracias a todos por su apoyo nuevamente. eh, Gracias por recibirnos con tanto amor y con tanto cariño. Seguimos confiando en Dios de que Dios nos va a llevar con las personas que necesiten escucharnos. Sí. em, Y ya, sí. Pues báñense.
Pues yo creo que esto ha sido todo. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por todo. Y acuérdense que esto es Punto de Gracia. Sea podcast, No somos perfectos, pero pero somos son realistas. realistas. Así que gracias por haber estado en este tiempo. Nos vemos en el próximo episodio. Bye. Adiós.